Pablo mencionaba, estamos ya en comunicación con el ministro de Cultura de la Nación, con Tristán Bauer, porque también la justicia se metió en lo que tiene que ver con políticas de Estado en este caso. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Un cariño, un abrazo desde aquí del Centro Cultural Kirchner, donde todavía están presentes los ecos del recital. Suena Charlie todavía. Brindó el gran Charly García. Qué momento. Una hermoso. maravilla esos 4 recitales, la presencia de él, una verdadera emoción, una emoción, y nuestro agradecimiento a Charly por los que nos brindó a todas las argentinas, a todos los argentinos. Ministro, yo decía que se metió la justicia en lo que tiene que ver con una política de Estado porque desde su ministerio tuvieron la intención de dar un bono de 5.000 pesos a jóvenes de hasta 24 años para que sean utilizados justamente en un libro, un recital, una entrada al cine para incentivar el consumo cultural. ¿Qué pasó con eso y qué va a pasar ahora? Digo, entiendo que hubo una apelación por parte del Estado. Sí, primero te corrijo, no se trata de un bono. Vos sabés que uno de los sectores más vulnerados por la pandemia fueron las industrias culturales. Cuántos actores, actrices, cuántos músicos, músicas, el sector del libro tan afectado. Eso, vos sabés que la inversión del Ministerio de Cultura de la Nación en este tiempo de pandemia superó los 21.000 millones de pesos. Nos acercamos a más de 162.000 trabajadores de la cultura, trabajadoras, artistas, más de 7.700 empresas, más de 6.000 espacios, con muchos programas y muy diversos. A medida que la pandemia nos fue permitiendo las distintas actividades y viendo ejemplos como los que se implementaron en países como Francia, como España, como Italia, Brasil, empezamos a trabajar con el Banco Nación y con el ANSES en una aplicación que permita 2 cosas. Por un lado, reactivar las industrias del teatro, de la música en vivo, la del libro. Y por otro lado, darle la posibilidad a más de 1,5 millones de jóvenes, aquellos que son beneficiarios del Progresar, de la Asignación Universal por Hijo, la posibilidad de comprar una entrada para volver al cine, comprar una entrada para volver al teatro, ir a una librería y comprarse un libro. Y como te vuelvo a decir, fueron muy inspiradoras estas políticas que tomaron otros países. De ahí surgió este programa, mucho trabajo con el ANSES, mucho trabajo con el Banco Nación. El lanzamiento del programa fue 25 días previos a las elecciones, es decir que bajo ningún concepto rompe la norma, rompe aquel artículo 64 que es evocado. Con lo cual nos llama muchísimo la atención. Ahora, acá lo que se está impidiendo, déjame terminar, sí. Acá lo que se está impidiendo concretamente es, por un lado, reactivar las industrias que mencioné, y por otro lado, posibilitando a esos chicos, ya son entre 18 y 24 años, ya se inscribieron más de 300.000 en este tiempo, de acceder a esto. Por supuesto que vamos a apelar esa medida, ¿no? Pero Tristán, supongamos que prospera, digamos, es un mensaje bastante bravo, no solamente para esta gestión, para una gestión eventual de la oposición en algún gobierno futuro, porque caracterizar como electoralista una política de Estado que además está en consonancia con el resto de las políticas que se fueron decidiendo en el marco de la pandemia, sería un antecedente bastante bravo, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Acá hay una continuidad de las políticas que nosotros fuimos diseñando, de los programas que fuimos aplicando. Nunca en la historia de la Argentina hubo una inversión en cultura, en todas las industrias culturales, acercarnos también con becas a nuestros artistas, más de 50.000 becas para los artistas. Solamente un sector que ha decidido en su gobierno desinversiones en el sector de la cultura, y no solamente eso, sino, no lo olvidemos, cerrar el Ministerio de Cultura. El gobierno de Mauricio Macri cerró el Ministerio de Cultura. ¿Pero porque la denuncia está impulsada por alguien de la oposición? Bueno, lo que nosotros hemos visto es la celebración de sectores de la oposición de esta medida, Claro. Lo cual nos parece una aberración.
Sepamos todos, y lo vuelvo a decir, las industrias culturales, junto al turismo, junto a la gastronomía, fueron de las más golpeadas. Los esfuerzos que hicimos en estos tiempos han sido enormes, históricos, y hemos estado permanentemente en diálogo con Europa, en diálogo con los otros países de América Latina. ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Qué podemos hacer? De ahí surgieron estos distintos programas. Uno de los programas que surgieron fueron estos. Hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo está aplicando en un segmento muy chico, pero lo está aplicando y nos parece muy bien. Entonces, por eso la apelación y por eso la decisión de continuar con estas inversiones. Y sepamos algo, durante mucho tiempo trabajamos en asistencias, asistir a los sectores culturales, cuando decíamos no podemos tener rodajes, no podemos tener música en vivo, no podemos tener teatro. Son muchos los programas, no los voy a nombrar todos. Y ahora estamos impulsando estas medidas como la producción audiovisual, Renacer Audiovisual, más de 2.400 millones de pesos, para volver a la producción, para volver al trabajo. Y encima esto le daba y le da accesibilidad a todos estos jóvenes para que vuelvan a ver su concierto preferido, su obra de teatro. O sí, acceso a la cultura. Ministro, aprovecho para preguntarle a nuestra compañera Luciana Bertoia lo que tiene que ver con la pata judicial, ¿no? Digo, ¿cómo Comodoro Pi se mete de algún modo en lo que tiene que ver con una política de Estado? ¿Qué se dijo en los pasillos de los tribunales con respecto a esto? Bueno, la jueza María Servini no solamente dispuso una cautelar para frenar el programa, sino que también reencausó la denuncia que se había presentado, que era un pedido de amparo, una acción de amparo, hacia una denuncia. Esta denuncia se va a tramitar. Hoy le llegó a la Fiscalía de Ramiro González. Era un amparo y ella lo transforma en una denuncia. Ella lo reencausa, exactamente. ¿Lo agranda en un punto? Lo agranda, se convierte en una denuncia penal electoral que hoy llegó a la Fiscalía de Ramiro González, que es el fiscal actualmente con competencia electoral, que va a tener que instruir esta denuncia para ver si hay delito. Yo insisto, es muy peligroso no verlo esto en términos del diseño de una política pública en general, más allá de oposición u oficialismo en este momento, digamos, ¿no? ¿Qué es algo electoralista, digamos? Entonces un gobierno no debería hacer nada en el marco de una elección. Por supuesto, dentro de la regla de juego que recién el ministro Bauer mencionaba. Pero también de una política económica, digo. Yo creo que tiene características muy parecidas a lo que es el previaje, por ejemplo, pensando en cómo después te dan crédito para justamente reactivar un sector tan perjudicado como fue turismo. Y esto es lo mismo, pero justamente como es para personas jóvenes que están en un segmento de grupo poblacional, también hay una cuestión de clase donde, bueno, el previaje beneficia mucho a las clases medias, están todos a favor y esto genera más como con los viajes egresados en la provincia de Buenos Aires, pienso, ¿no? Ministro, le hago una última pregunta porque una foto en las últimas horas muy celebrada de usted junto con el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no hablo de acuerdos ya a esta altura, sino de canales de diálogo. En ese sentido, creo que para festejar el cumpleaños a Charly García hubo un canal de diálogo con la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto puede traspolarlo, puede agrandarlo a otros niveles del Estado? Mirá, nosotros estamos permanentemente trabajando, lo hemos hecho en tiempos de pandemia, lo vamos a seguir haciendo con el Consejo Federal de Culturas. El Consejo Federal de Culturas tiene representación de todos los ministerios de cultura de todas nuestras provincias, está por supuesto abogado con el cual estamos en diálogo permanente. Uno de los graves problemas de nuestro ministerio era porque lo estamos reformulando, justamente la ausencia de federalismo, donde esa representación verdaderamente se traduzca en una cultura federal. Y vamos a seguir trabajando en esa línea y lo vamos a hacer permanentemente. Ministro Bauer, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a todos ustedes, saben lo que quiero la televisión pública. Un abrazo para todos, muy especial para todos los trabajadores y trabajadoras del canal. Gracias. Gracias, ministro.